Welcome, motherfuckers. Bienvenidos a la Motosierra Podcast, el único podcast más sexy y brutal de toda la podcastfera. Y aquí que les habla el subnormal de turno, aquí el loco, portador de la sierra mecánica de Texas, y acompañado con Marquitos, dramaturgo, escritor y hater del cine actual. Cosmoversus. Viajeros y exploradores del Cosmoverso, el episodio que vais a escuchar no ha sido grabado en la Estrella Fugaz, ni en estudios, ni en absoluto. Es un podcast que no es un podcast. No os hagáis un lío porque tiene una explicación. Hace algunos meses vi una película de terror, Cumpleaños Mortal, de 1981, cuyo título original es Happy Birthday to Me. Está protagonizada por el veterano Glenn Ford y la cándida niña de la Casa de la Pradera, Melissa Sue Anderson. Creo que muchos no recordaréis esta mítica serie. Bien, como os decía, esta película ya la había visto hace más de 20 años. Y al revisionarla me entusiasmó tanto que obligué al loco de la motosierra, de ese sí que os acordáis, a verla también. Y de ahí salió este podcast que no es un podcast. Pero ¿por qué digo esto? Porque todo lo que vais a escuchar a continuación son audios que nos enviamos a través de Telegram los días 23, 24 y 25 de marzo de 2024 y durante 3 etapas, antes, durante y después de que el loco viera esta película. Claro, por eso el sonido no es tan bueno. Y sí, no me he molestado en limpiarlo para que quede natural, tal como salió todo, hablando y conversando desde el trabajo, en casa, la calle y en cualquier otro sitio. Y sí, se escucharán de fondo, posiblemente, ruidos perturbadores que pudieran aparecer en cualquier momento. Y valió tanto la pena que decidimos realizar un montaje con estos audios, cambiando el orden de algunos para que la escucha sea más cómoda, cortando y mejorando algunos audios, quitando la broza y lo que no venía a cuento. El loco hablará de los orígenes del slasher, del giallo y de muchas otras cosas más, aparte de analizar la película en cuestión. Pero atención, porque se van a destripar muchas escenas y sucesos de esta y de otras películas. Eso que comúnmente se llama spoilers. Así que ateneos a las consecuencias. Así pues, aquí tenéis este episodio raro y didáctico, porque las charlas con el loco siempre lo son. Disculpad de nuevo por la calidad del sonido, pero no lo tengáis en cuenta, porque a falta de un estudio, buenos son los audios de Telegram. Que lo disfrutéis. Que estábamos viendo la película de Cumpleaños Mortal del 81, que es hace unos 25 años o así que la vi, y me gustó mucho y yo creo que me pasé un tiempo que me la ponía varias veces. Y entonces cuando la vi anoche me gustó mucho más de lo que había recordado. Y lo que me ha sorprendido realmente es que es igual que Scream. En la mayor parte del argumento y de la película es un slasher, van matando uno a uno. El final, las razones que dan, es que son las mismas de Scream. Y es casi la misma historia, entre comillas, ¿vale? No es todo igual. Si es que Scream se inspiró realmente en esta película o no, porque es que a mí me parece... A ver, no le voy a quitar méritos a Scream, porque Scream tiene otras cosas que la hacen buena, que por eso también me gusta, pero ¿no te parece un poco plagio? Pero no solo Scream en sí, es Scream 3, ¿vale? Te voy a hacer algo más, o entre el 2 y el 3 ya, ¿vale? A ver, que no pasa nada, que si a mí Scream para mí es una obra maestra. ¿Y quieres que te diga? Yo estoy entusiasmado y voy a ver esas películas, las puedo ver todas las veces que quieras. No voy a dejar de verlas. Como Parque Jurásico. Siempre que la pillo la veo. Lo que sí te puedo decir es que han reinterpretado, vale, el slasher de los 80, pero han reinterpretado esa película. Sin más. Pero es que no es una inspiración en sí. Si es que cada vez que lo pienso lo veo más claro. Esta película es la base de Scream, completamente.
es que hay alguna escena que es de Scream, que es cuando uno de los chicos entra a la habitación de la chica, que es una casa colonial, como la de Sydney, y ella al principio no lo ve. Bueno, en la película ella no llega a verlo. Me dan ganas de verla otra vez. Mira qué raro que me ocurra eso con una película, y menos de esa época, que la mayoría son... A ver, tiene sus tópicos, pero lo podemos pasar por alto. Tiene mucha historia y muchos matices. Te podría decir, sin llegar a... No quiero decir una barbaridad porque igual me matas, que tiene un puntito de giallo, como un tímido toque a ese tipo de cine de Argento. Claro, pensar que como conocimiento enciclopédico no soy, pero he visto bastante. Ahora el tema es de que hay mucho slasher que no he visto porque por H por D, por mil cosas, porque siempre hay cosas para ver. Y en parte es bueno tenerse guardado cosas en la recámara. Yo esto, Abril Sangriento, tampoco lo he visto, y es película típica de El Día de los Inocentes, o hay muchos slasher ochenteros que tampoco he visto. He visto bastante, pero también mi fallo es eso de regresar a muchos clásicos ya visto, que los vuelvo a ver con una mirada de varios años después, y claro, viendo sus cosas. Como te digo, en este caso, esta película sí me voy a echar un vistazo, ya que me la recomendaste, y habla de Scream, y no me extrañaría de que sí, en parte estuviera inspirado, por decirlo de una forma, del tema de esto de que Scream al fin y al cabo es una reestructuración o una reinterpretación del slasher ochentero a la década de los 90. Entonces sí bebe de muchas cosas. Con lo que me has dicho, seguro tiene doble asesino. Por lo tanto, en la semana pasada que vimos, estuve con un chico ahí llamado Jesús, que estuvimos viendo. Hazte cuenta que en Profundo Rosso, bueno, si no te haría spoiler, pero bueno, que muchos conceptos del slasher venían de giallo, y el giallo exploró todos esos términos antes. Por lo tanto, no me extrañaría que si no fuera por el slasher, o tal vez por películas italianas, esto que Wes Craven al final esto utilizaba esos recursos para su película. Y inspiración directa no lo sé, pero bueno, como todo más o menos bebe de lo mismo, pues no me resultaría raro. Y voy haciendo audios cortándote, o sea, no he escuchado todo, pero vos pensás que el género, el pistoletazo de salida del slasher fue en el 79 con La Noche de Halloween. O sea, a partir del 80 y el 81 es del 81 hasta el 84 es la explosión del slasher. Por lo tanto, todo se empieza a generar ahí. Vos pensás que todos los tópicos que vos ves en una película que veo que es del 81 se estaban creando en ese mismo momento. O sea, todos esos tópicos se estaban generando en ese preciso instante. Por lo tanto, lo que veas, tal vez que seguramente sea una de las primeras veces que veas esos tópicos. Aunque, como decimos, el slasher bebe de giallo, el giallo vive de esto de las películas de suspense de Hitchcock. Por lo tanto, todo se retroalimenta en esa cadena. Unas se van copiando de otras. Generalmente siempre se van agarrando ideas de unos y de otros para ver las cosas que funcionan, y nada, ahí está. O sea, no es nada original, sino simplemente es ir adaptando las buenas ideas a tu propio guión. Que eso es lo que han hecho la gran mayoría de slashers. Pues no estás tan alejado. No, la película no es americana, pero tampoco es europea. Es canadiense. Date cuenta que en esa época
el cine en Canadá, se hacía mucho cine porque salía mucho más barato que hacerlo en Estados Unidos. Entonces muchas producciones aprovechaban a irse a Canadá, a Toronto, a Vancouver y demás sitios porque les salía más barato. Y más con el tema del slasher, que viste, el slasher en este caso no he visto, pero si me hablas de casoplones y demás, es un slasher atípico, porque el slasher generalmente es siempre toma el elemento rural. No siempre, como todo en la vida, siempre hay excepciones, pero el elemento rural en el slasher del 80 era muy importante. Date cuenta que aunque la noche de Halloween era en ciudad, y esto entre muchas comillas que no me estás viendo, ese slasher se hacía en la zona, técnicamente la zona donde vivía la gente era los suburbios, era fuera de las urbes. Eso luego se transportó en muchos temas en las zonas rurales, como los campamentos. Viernes 13 es un apelativo absoluto en ese aspecto. Pero películas como The Final, ¿cómo se llama esta? El terror final, o películas como Deliverance es de antes, es más rozando terror rural, pero muchos slasher optaron por ir a los campos, no solamente porque era más barato, obvio, porque el elemento de la separación de las zonas de las grandes urbes, donde el terror estaba ahí, donde el monstruo no habitaba en las grandes ciudades, sino en las afueras. Por eso el miedo de esos urbanitas al salir fuera de esa zona de confort que es la ciudad. Claro, como te digo, el tema del slasher, como el tema de Giallo, o sea, la estructura, esas piezas que vos decís, ¿por qué es un Giallo? Porque es un slasher. Vale. Primero, villano icónico. No en todos los slasher hay un villano icónico. Incluso ya viendo el tráiler de esta película, el asesino no va enmascarado. Es muy similar a un Giallo por el tema de el uso de guantes. Me imagino que el uso de esto de el whodunit, el término ese que es como quién es el asesino. Las películas de quién es el asesino, tipo Agatha Christie y demás, que el asesino va hasta el final, no lo sabes. Pues me imagino que este slasher bebe de eso. No, pero como te digo, siendo del 81, no me extraña que tenga muchas reminiscencias de esto de Giallo. Date cuenta que en esa época Darío Argento había pegado un pelotazo con su trilogía Animal. El pájaro de la pluma de cristal, el gato de 9 colas, 4 moscas sobre terciopelo gris. Todo eso fue un boom total y absoluto, y bueno, y frente a su obra magna, que es Profondo Rosso, que eso no hay nadie que lo pueda discutir. Todas esas películas, cuando llegaron vinieron a través de esto de la explotación, de cine de explotación a Estados Unidos, fueron referencia, y el slasher agarró, o sea, los directores de esa época agarraron todas esas tendencias europeas y las adaptaron a su ¿cómo es? A su, no decir universo, pero sí al costumbrismo americano. Y ahí es donde tenemos esas referencias. A mí Motorhead me encanta, pero tiene ves mucho fallo de ritmo. Mira, algo que me pasó el otro día viendo Profondo Rosso. Me encanta, la adoro la película, pero claro, ver determinados fallos de ritmo que se hacían pesados y demás, vos le empezás a encontrar fallos, como en muchas películas que le encuentro fallos, pero esos fallos no me suponen un lastre para ver la globalidad de la obra y resulta que me sigue gustando.
En Motorhead, como te digo, el personaje icónico que sería el hombre mayor con la cabeza de cerdo, sale un par de minutos, no sale más. Ahí está. Ese es un slasher con un personaje icónico, que es este granjero con cabeza de cerdo, que sale 5 o 6 minutos a lo largo de la película. Eso no se ve, pero bueno, ahí está. Del slasher, grupo de jóvenes estando sin supervisión de adultos en determinado lugar donde la autoridad no les puede agarrar, o si se encuentran con la autoridad y no le toman en cuenta porque son jóvenes alocados. Esa es otra. Un villano icónico que va matando con un arma blanca. El arma blanca representa generalmente un elemento fálico, un cuchillo, una daga, incluso algo macizo como una motosierra, que no deja de ser un objeto fálico que tiene un hombre varón, porque generalmente sí hay slasher con mujeres, pero la figura generalmente siempre se la reconoce, o sea, como una figura masculina que siempre ataca a jóvenes virginales. La última superviviente siempre es una mujer. Como te digo, no siempre. Ahí está películas como ¿cómo es? Pesadilla en Elm Street 2, que ¿cómo es? El Scream Queen, no, Scream Princess, no, porque sería King, porque King era un chico con mucho toque homosexual, que luego cuando se sacó el tema de esto de cierto maltrato sufrido por este actor, ahí está, cuando estoy hablando así hago comillas, que sufrió determinado acoso o burla y demás, pero bueno, ahí está el famoso personaje. Ahí tenés a un chico que hace de figura virginal, que al final es el último superviviente. Que generalmente también se habla mucho del tema de Reagan, de la época de Reagan, porque claro, Reagan era el presidente de eso, o sea que era conservador, ahí no me salía la palabra, que al fin y al cabo el cine de slasher sigue teniendo unos tintes conservadores por el elemento de que, claro, cada vez que los chicos salen y se drogan y fuman y toman alcohol y tienen sexo, o el villano actúa como un castigo por haber incumplido esas cosas que no tendrían que haber hecho, y al final la única que se salva es aquella que respeta la autoridad y es respetuosa y llega virginal al final de la película, que algo que Scream se burla de eso con la famosa escena de chicos explicando las 3 reglas de cómo sobrevivir a un slasher, que Cindy al final incumple, igualmente sobrevive. Sí, lo del toque ese conservador por lo del sexo y todo eso y las drogas, sí que lo había oído de hace ya tiempo y tú también me lo habías comentado, pero no sé, yo lo interpreto de otra manera. Lo interpreto simplemente porque son situaciones que dan morbo e interés, y porque es lo típico en un adolescente o en un postadolescente. Bueno, hay gente que sigue teniendo esas cosas toda su vida. Pero bueno, sí, que puedo tener otras lecturas, claro que sí. ¿Vos pensás que no se aleja, el cine slasher no se aleja del concepto de cuento cautelar? O sea, el concepto de moraleja o conceptos básicos que eran como los cuentos de tipo Caperucita Roja o Hansel y Gretel, o conceptos así, claro, mucho más brutales. Al fin y al cabo, el cine ese cine lo único que buscaba
era explotación. No estamos hablando de directores que tenían una visión determinada y querían esto, no. Eran mucha gente, eran mandados, que eran tipos que lo único eran que trabajaban en la industria. Entonces, al final muchos eran mercenarios que estaban ahí para hacer dinerito y chao, y le ofrecían determinado. No deja de ser estas películas como Viernes 13 una explotación de lo que fue Halloween, pero incluso en los documentales hay un documental ahí en Netflix donde tenés a Cunningham, que era el productor de esto de Viernes 13, que dice, no, queremos hacer lo que hicieron Viernes 13, pero con más sangre, haciendo con sangre y más todo lo que no pudo mostrar Halloween o no quiso mostrar, lo vamos a hacer nosotros, pero mucho más bruto. Y así ganar millones, porque el objetivo de este cine era cine barato para cine de explotación, o baratito para que se pueda producir de un año a otro. Así se gana dinero. De esa forma, por eso mismo, en esos años, desde el 79, que fue el pistoletazo inicial, que fue Halloween, hasta el 84, que fue como la edad dorada del slasher. El género se quemó en ese momento, y a partir de ahí empezaron a haber pequeñas redefiniciones del concepto. O sea, se volvían películas que se volvían a hacer seguían haciendo slasher, pero como el patrón ya estaba súper quemado de 5 años de explotarlo a granel, claro, luego empezaron a salir slasher un poco más descafeinados, en el sentido de descafeinado no por la violencia y demás, que eso no se cortan, que siempre han sido a lo largo de los años mucho más brutos, pero sí que con una idea menos fresca. Remedos de Viernes 13, villanos villanos con distintas máscaras, utilizando la explotación de distintas celebraciones, Navidad, Día de Pascua, Día de los Inocentes. Viernes 13 no es una celebración, pero sí es como un día puntual, pero todas las celebraciones, fin de año, también hay un slasher de fin de año. Por lo tanto, empezaron a retomar todos esos conceptos, y el género se empezó de tan brusco o de tanta energía que le metieron. Al final esto terminó llegando al 89, siendo menos interesante y dando menos dinero. Por eso tenés sagas como Pesadilla en Elm Street, que en las 6 al final murieron, la taquilla murió ahí, y intentaron hacer algo distinto, como fue la nueva Pesadilla, que tampoco funcionó. Ya teníamos también películas como la última que se hizo fue la de, ¿cómo es? Viernes 13, 8, Jason va a Manhattan, que también ya había bajado el auge de del género, y así con muchas. Halloween también, Halloween llegó a las 5, durante varios años estuvieron todas esas películas en barbecho, porque ya no generaban el mismo interés que fueron. Luego pasa de que tuvimos, en el caso de Viernes 13, tuvimos a Jason va al infierno, que fue de 94 si no me equivoco, y luego la nueva Pesadilla de Wes Craven, que también que era como una rana avis, porque al fin y al cabo fue el proto slasher, un proto Scream, porque era otra vez volver a un carácter de metalenguaje, porque eran hacer una película de terror frente a
dentro del cine, que eran actores, pero la entidad era real y demás. Que ahí tenés parte del germen de lo que es esto, Scream, porque es eso, ese metalenguaje que vos veías en esa película, que luego Wes Craven le dio ese refinamiento para hacer Scream, que fue mucho mejor y fue mucho más mejor entendido. Y por eso este auge, alzamiento como cohete y luego caída de como una piedra, por culpa de eso, del slasher, se ganó mucho dinero en su época, y luego a partir de los 85 se ganó un menos, llegando hasta los 90, y por eso el terror pegó un bajón excepcional. No tenemos esto, por eso muchos que les gusta el cine de terror consideramos los 90 como una época de barbecho. Que el cine sí, hay películas destacadas en los 90, pero como no generan tanto dinero y la producción no era tanta, y al final la industria de estos, ¿cómo se llama? La industria del cine, simplemente esto necesitaba explorar otras cosas para ganar dinerito, y el terror no le daba. Hasta que vino Scream y cambió otra vez eso. Yo lo que quiero saber es cuándo vas a ver la película de Cumpleaños Mortal para hablar sobre ella y para comentar cosas. Prepárate palomitas y tus mejores diversiones para ver la película, porque vale la pena. Te la estoy vendiendo como algo increíble, pero desde mi punto de vista lo es, ¿eh? Si la próxima vez que la tenga que ver, porque la quiero revisionar otra vez, la voy a ver preparado a todo lo grande, porque lo vale, se lo merece. Pues ya me está dando ganas, ¿eh? Pero ahora esta mañana la retomo de donde la dejé. Me quedé en el momento de las pesas. También es que vi que la película dura casi 1:50, que me parece mucho. No, me parece mucho para un slasher. Porque vos date cuenta que otra de las características era la duración. Generalmente las películas estas rondaban los 80, 90 minutos, porque buscaban que fueran películas relativamente cortas para poder exhibirlas a lo largo de esto para generar más proyecciones a lo largo del día. Por eso las duraciones de esas películas siempre buscaban la 1:30, aunque vos date cuenta que también el cine generalmente de esa época muy raramente alcanzaba las 2 horas, ¿no? Entonces me extraña, tengo que seguir mirando, pero me extraña que la película sea 1:50. Me parece una burrada. Pero bueno, por el momento es interesante. Aunque no sé si alguna vez te lo dije, pero bueno, te das cuenta cuando te volvés mayor, cuando empezás a ver una película y empezás a empatizar más con el asesino que con los adolescentes. Que los adolescentes quieren pegarle una hostia. Estás a favor de que el asesino se los cargue. Entonces me está pasando mucho con esta gente. Desde que estaban rompiendo las bolas en la cervecería, ahí con el ratoncito y demás, que se los carguen a todos. Bueno, ahora lo primero para decir, el asesino, guantes negros, una navaja de afeitar, eso huele a hielo, que huele para atrás. Incluso no sé si lleva gabardina, que me pareció. Pero claro, es la primera escena, es lo primero que veo y lo típico. Y ahora sigo viendo y veo el tema de la taberna. Y curiosamente escucho a uno cuando entra el loco de las gafas, le dice: Bambino, que viene en Bambino. ¿Y qué es? ¿El guiñito a Italia o qué? Por lo tanto, tipo otras películas como que se considera un proto-slasher, como
Navidades Negras de Bob Clark es un ejemplo total de slash de un giallo o una interpretación de giallo hecho en Norteamérica. Este caso aquí lo ves también. Es curioso ver esto, el logo de Columbia. Bueno, como son empresas que realmente sí tienen un nombre, pero son de bajo coste para generar ingresos, pues mira, es curioso. O date cuenta que películas como esta, como Viernes 13, beben de cosas que pasan en los diálogos, como Bahía de Sangre de Mario Baba. Hay escenas que son calcadas. Es que la cuestión es de que mientras que ya lo buscan la estética, la belleza dentro de la muerte, que es un concepto o una idea que predomina en esto, que se vuelva casi en forma pictórica, por decirlo de una forma. En el slasher lo que muestra es lo más bestia y vasto y violento que se pueda plasmar. La belleza del asesinato se pierde ahí, recreándose en la violencia y en el concepto de que al final, mira, estoy viendo ahora mismo la escena de la de la ventana. Y sí, puede ser que sea esto parte. Ahora el tema es de que ¿cómo se llama? Como en Scream, que sea el novio del asesino, o en este caso es el amigo. ¿Sabes lo que me llama la atención? Que están en el bar, ese bar estilo que no parece un bar americano. Está claro de que, como he visto que es en Canadá, pero es que están con unas jarras y están en un estilo de bar, me hace recordar al estilo de jarras del October, de estas, de cervezas de bávaros, me hace recordar eso. Incluso el momento de que le sirven la cerveza al loco, es una jarra de cerveza metálica, es muy bávara. Es una tontería, pero ahí está, Y aquí veo otra escena de que se meten dentro por una ventana. Y lo curioso es, vos me decís que es un irlandés, pero los locos con esto, las gorritas árabes, esas gorritas que decía Kalal o de la logia de no sé qué, me pareció muy raro, Marquito, estoy viendo de vuelta. Están jugando fútbol. Esos no son americanos. Esto ahora también tendré que buscar, porque es que en ningún momento hablan de dónde están, pero el pub, ahora el fútbol, esto me suena que es tipo como si fuera Inglaterra. Incluso las bufandas, no sé si recuerdan de temas de esto ¿cómo es? De Harry Potter, por decirlo así, bufandas esas largas de distintos colores que de su hermandad y demás. Eso me suena muy inglés. Ahora tendré que buscar a ver dónde supuestamente está ambientada la película. Es totalmente inglés. Es como aparece el nombre de las camisetas de las chicas Crawford. Es como si fuera, en vez de Crawford, Oxford. Las construcciones, como yo te dije, el bar me parecía muy raro para ser americano. Pero claro, un Irish pub en Estados Unidos no me suena para esta clase de películas. Incluso es que en ningún momento hablan de dónde están, o me lo he perdido, que digan exactamente en qué país se encuentran. Pero Crawford me parece como que son tipos como estudiantes de ¿cómo es? De intercambio, o que vienen de Estados Unidos. Habría que ver esto también
Bueno, buscaré, cuando termine de ver la película, buscaré información sobre ella, a ver qué me sale, pero ya de por sí, como te dije, la película es canadiense. Habrán tirado con lo que había ahí en Canadá. Acuérdate que en Canadá hay mucha influencia inglesa, pero también francesa. Es más, ahora mismo están en una iglesia, y la iglesia de piedra. Otro indicativo de que no están en Estados Unidos. Date cuenta que las construcciones relativamente antiguas de piedra en América no existen, no, por el hecho de que las construcciones son mucho más modernas que las que hay aquí en Europa. Acá me sorprende todavía de que estamos en Elche y la iglesia de Santa María es una iglesia que tiene casi 800 años. Tiene más historia que mi propio país, que nosotros tenemos 200 años de historia de mi país. Entonces hay esas construcciones más antiguas hechas de piedra, así me llama la atención, y más si intenta simular que está en Estados Unidos. Volvemos a lo mismo, también muchas películas de slasher lo que hacen es eso, hacerlos en países como en Canadá, que salen más baratos, pero intentar simular que están en Estados Unidos para que la gente, porque al final eran los principales consumidores de este estilo de cine. Pero viste que al no tener cuidado con esos detallitos, me parece bastante curioso. Sigo viendo, pero como los videos, sigan viendo. Pues sí, como te digo, es que me llama la atención el aspecto que no está muy cuidado en ese aspecto. O sea, en el tema de las localizaciones. Vuelvo a lo mismo, la gran mayoría de producciones que se hacían en Canadá eran pensadas para estadounidenses. Incluso un joven de Estados Unidos miraría y diría: no me cuadra estas ubicaciones. El fútbol debe ser. En ese momento lo eran como algo muy raro. Entonces, salvo que me parezca que sea una especie de películas como que sea producida por gente de Inglaterra, para Inglaterra, pensado para el público inglés. Todavía el hecho de cumpleaños todavía no lo pillo, pero ya tengo mis sospechas a esta altura del partido. Lo de Scream, sí, vuelvo a pensar esta película de la época de los 80, que nosotros en su momento veíamos, yo qué sé, se me ocurre los Goonies, una pandilla alucinante y demás, que el recurso de ir por las por el tejado y meterte esto por la ventana, era algo que se veía mucho, ¿no? La gran mayoría de viviendas eran con una primera planta, o sea, un piso superior, y ahí estaban siempre las habitaciones. Entonces siempre se ha utilizado esto de entrar por la ventana en muchas películas, por lo tanto no creo que sea exactamente por eso, pero sí el momento del armario me vino a la cabeza mucho esto, Navidades Negras, de Bob Clark. Estoy viendo la película ahora mismo. Han encontrado la bufanda en el medio del campus, y nada, viendo a ver esto, que eso supuestamente el chaval se cortó la mano con esto cuando quiso cortar la cuerda, que empezó a sangrar, que pensaban que él había sido asesinado y demás. Bueno, estoy en eso. Es que estoy viendo la película en forma analítica, que no sé. Yo generalmente cuando me pongo a ver películas me dejo llevar directamente, pero como me has puesto el sentido arácnido, como de Spider-Man. Estoy viendo la película y analizando cada escena y diciendo las cosas que me llaman la atención. No suelo ver las películas así, porque si no me tardo horas. Había una tienda de cómics en su tiempo en Elche, entonces me pillé el sentido arácnido desde ahí.
Pues mira, estaba buscando información, pero no estoy encontrando nada todavía que diga dónde están exactamente, dónde se ambienta, o a lo mejor simplemente quieren darle ese tono y punto. También he leído que fue contratado un guionista inglés para la película. El caso es que en una crítica que he leído, no muy brillante, pero que se acerca bastante y se agradece, una crítica así, muy personal, la persona que escribe la crítica ha encontrado la misma similitud que yo te comenté, pero cuando comenta un dato dice momento Scream 1996. He leído también que ha tenido varias bandas sonoras. No siempre se ha editado en vídeo DVD con la banda sonora con la que se estrenó, pero que después sí que lo hicieron porque en algunas ediciones la gente se quejaba. Incluso la canción del final, en una edición en DVD, fue sustituida por una versión disco bueno, imagino que de la misma canción. Luego ya me contarás también porque la forma de terminar de la película no es muy norteamericana tampoco, que digamos, y es otro detalle a tener en cuenta, muy agradable. Muy agradable no es porque sea bonito, sino que es interesante ver esa diferencia. Más que nada por el recurso que utilizan para terminar la película. A eso me refiero. Otro concepto. El baile, música disco. ¿Música disco? ¿De verdad? ¿Años 80? ¿Sabes? Ya no digo de que se desentone, sino es que me da la sensación de que es de un director. He buscado, me he parado, que dije, es que no puedo, tengo que buscar. Y me he parado un segundo a buscar información sobre el director. Y el director es el mismo de películas como Escape de Planeta de los Simios, La Última Batalla del Planeta de los Simios, muchas películas de Charles Bronson, pero bastantes estas producciones. Lo veo como estos directores competentes de que están trabajando desde la época de los 60. El loco es un director, es de 1914 y murió en el 2002. Es conocido por director de cine inglés activo en Inglaterra y Hollywood. Ahí está la descripción de IMDb. Y incluso películas como Las minas de Rey Salomón. Tiene varias cositas. Digo, me sorprende que este director haya hecho este slasher. Como te digo, si es entre Inglaterra y Estados Unidos, tiene que haber sido esta película inspirada en Inglaterra. Ese mismo director también de Cabo de Miedo, de la película del 62. O sea, es una persona bastante competente. Es que cada vez que la veo, y todavía no la he terminado, dice, acabo de llegar en el momento brocheta brocheta de carne, que ahí está el póster de el spoiler del póster. Pero cada vez que la veo, a mí se me aleja del concepto de slasher. Se me da más una historia de, como digo, más que si esta película se hubiera hecho en Italia, sería un giallo. Pero un giallo donde ya el asesino lo descubrimos hasta un poco más de la mitad de esto de la película. O sea, es bastante atípico. Realmente los giallos, el whodunit es una parte muy importante. Claro, todavía me queda un metraje, seguramente saldrá alguna historia más. Como veo, o conceptos como trauma del pasado, ¿viste? Si haces una lista de tics, cosas que tiene que tener una película para hacer algo, me digo, utilización de guantes y de arma blanca tipo navaja, check.
trauma del pasado que regresa, y seguramente dirán algo sobre esto, sobre temas de por la muerte de la mujer, que es que no me quiero adelantar a las conclusiones, pero claro, lo veo, ¿no? Pero creo que esto que el padre también estará metido en el ajo. Pero bueno, voy a seguir, si no es que esto se va a hacer largo, Yo solo recuerdo una película o una saga de películas que en el final le dan 2 o 3 giros que parecen engañarte, y esa también es Scream. De las demás, poco más me acuerdo. Pero esta me ha engañado completamente porque yo no me acordaba del final. Te pega 2 giros y te engaña, pero tiene lógica y tiene coherencia. Aunque a mucha gente no le parezca que es así, yo qué sé. Ya me contarás qué te parece. Anda, venga, Sebastián, cuéntame cosas. ¿What? ¿Cómo? Me cago en Satanás. ¿Pero qué es esto? Vale, lo primero que te tengo que decir es que la película es súper tramposa, pero súper tramposa. Mira que he visto películas tramposas, pero el momento de que primero la ves a ella, después descubres que hay como dice, ¿qué? ¿Una hermana gemela o qué mierda? ¿En qué momento? Y de pronto no, que era la amiga, que era una amiga que nunca apareció en toda la puñetera película. Y luego esto de que la había olvidado. Yo en un momento pensé, digo, a ver si va a ser de que le han hecho, como tanto le habían dado énfasis en el tema de la operación, yo pensé que le habían hecho una operación donde, a ver si le habían puesto parte del cerebro de la madre, y entonces como la madre, viste, en la escena donde está súper loca, porque no los amigos no habían ido, que claro, tomaba como conciencia dentro de su cerebro y actuaba siendo la asesina. Yo me estaba imaginando una cosa así, porque digo, tantos comentarios de que la película es súper loca, a ver si va a tener un concepto así. Al final no, es una amiga que ni siquiera apareció en toda la santa película. Todavía decís en el primer audio que hay que cogerlo un poquito. ¿Cómo que un poquito? Si la incredulidad se te tiene que ir en 0, que es un locurón. Porque realmente estabas viendo parte de la sesión. Realmente cuando actuaba como golfa, por decirlo de una forma así, realmente estaba actuando como... Digo, claro, era la asesina que era... Cuando era golfa era la asesina, y luego que la máscara de látex es momento esto muy Scooby-Doo, otra. Un momento, no, es tal, y de pronto se saca la máscara y era menganito. Digo, qué cabrones. No tienen ninguna vergüenza los cabrones. Porque la loca, claro, dice, no, que era yo tu mejor amiga, pero claro, después no, que era hermanastra porque la madre había tenido lío con el padre. Bueno, sí, muy muy Scream, ahora que lo pienso mejor, sí, demasiado Scream. Pero bueno, ahí está. Scream al final bebe de todo este género. Por lo tanto, habría que buscar referencias. Scream 3, cruzar referencias entre Scream y el día de tu cumpleaños. Después es que viendo a lo largo de la película, viste, para mí se me iba cayendo poco a poco el concepto de que era un slasher. Digo, no me resultaba. Al final, sí, por la vuelta final, porque uno pensaba que, bueno, que podía ser, como te digo, el subconsciente, algo así. Esos clichés que tiene, digo, bueno, la asesina al final, claro, tiene estructura de slasher porque la chica virginal o simplemente ¿cómo es? La final girl de toda slasher era la loca. Vos pensabas que era la asesina, y no, es que había una final girl en todo momento, la virginal. Ahí está, tenés esto, pero
Claro, es más tramposa, no puede ser más tramposa. Ya te digo, el momento que se sacó esto, le sacó la máscara, y yo dije, pero ¿qué cojones es esto? Yo, como te digo, pensaba en ese momento que iba a ser más ese trauma psicológico del pasado que regresa porque se activó después de la gamberrada que se mandaron saltando el puente, que volvió otra vez, pero no, nada que ver, solamente el momento eso era una mera excusa para que vos como espectador estuvieras pendiente de otra cosa en vez de eso. Pero como te digo, es muy engañosa. Hace trampas al solitario. Porque en ningún momento vos te esperas eso, porque en ningún momento te hace un planting de que había otra persona más. O sea, una amiga del alma que nunca aparece en toda la película. Tramposo. Pero la verdad es que es muy resultona la peli. La favorita no la considero favorita, pero sí es un gozo ver la película. Resulta esto bastante entretenido, pero claro, me fallaría esto, ese momento de esas trampas al solitario que está haciendo, no está bien, no, simplemente es que te quedas como diciendo, ¿por qué todo esto? Si en ningún momento me hablaste de esto, ¿por qué ahora me sacas con estas historias? Pero bueno, ahí está. Decía lo de cogerlo con pinzas porque podrían haber dado alguna pista durante la película. Y me hubiera gustado saber algo más, ¿no? Pero bueno, que sí, que todo tiene su lógica, que no se cae, la verdad es que no se cae. Pero es eso, además, acuérdate, yo me fijé y me mosqueo mucho las primeras escenas cuando se va Virginia al cementerio, la amiga se le queda mirando con una cara de asco y de odio que dije, ¿y esto? Y luego ya no se sabe más. Eso ya era una pista, pero me hubiera gustado que hubieran dado más pistas del rollo familiar a lo largo de la película, aunque luego nos lleváramos esa sorpresa. Pero la verdad es que me han encantado los dos giros porque te ha engañado 3 o 4 veces. Es que es una pista falsa, realmente es una pista falsa, por eso te digo que es muy tramposa como es la película. Es muy tramposa y es muy consciente que es muy tramposa. O sea, hay muchas películas que juegan esos conceptos de trampas a sabiendas de, pero esta es que es súper tramposa. Sí, puede ser el tema de Scream, pues sí, seguro. Pero bueno, el tema es de que me quedé muy flashado en el momento máscara. Dije, por favor, pero qué flip es esto. No, es que soy la hermana. Claro, cuando habla hermana, digo, ¿hermana gemela? Y claro, ¿en qué momento? Ni siquiera en los flashbacks hablan de la hermana gemela. No, es que te has olvidado de mí. Digo, ¿pero qué es esto? Y el padre, yo pensaba que era el padre que iba... Se me había pasado, claro, en el momento de que veo al padre también ahí metido viendo la escena, yo pensé que el padre o el médico eran los que iban ocultando todas las escenas. Iban ocultando los crímenes para no quedar esto en evidencia. El tratamiento neuronal o experimental o qué narices. Yo me había imaginado eso, pero al final nada que ver. Qué tramposo. Claro, yo también pensé lo mismo, que podía deberse a que estaba la tía chiflada, porque además hablan de eso, que hay algunos mecanismos que se pueden activar en el cerebro con una operación así, con algún trauma de ese tipo, y cambiar totalmente. De hecho, en la serie esta de Santa Bárbara, eso le ocurre a uno de los protagonistas.
recibe un disparo, está en coma y cuando despierta el tío se vuelve completamente loco y empieza a matar a tías rubias, las viola, las estrangula y les deja un clavel blanco. O sea que me lo podría creer, pero de todas formas activarse con lo del puente no, porque ya hay un asesinato antes de ese momento, que es el de la primera chica, la Bernadette, que están esperando en el bar. Claro, sí, eso es verdad. Pero claro, es curioso. Es curioso. Pero claro, el momento, claro, su trauma viene a raíz de esto de el tema del puente y empieza a experimentar esas extrañas alucinaciones cuando empieza después de haber saltado el puente. Pero claro, ahí tenés un villano. Es que ya en el momento casi final, digo, no, tiene que haber un segundo, tiene que haber un asesino, porque en el momento de que ella está metida en la habitación y aparece el loco con el hierro que es para las chimeneas, digo, no, si estaba recién acostada la loca y viene otro, digo, es que así, si no, ya me estás haciendo trampas, vulgares trampas. Que no, que tampoco es hacer eso. Entonces, como te digo, pues nada, ahí tenés esto, ese trajín. Sí, la película la disfruté. La cuestión es de que, claro, al verla por la noche, ayer que me quedé frito, no la terminé, y ahora irla viendo mientras que voy haciendo cosas, viste, estoy como de galope, viendo y parando y paro y te mando un audio y esto y lo otro, pero es que disfrutado. ¿Qué? ¿Se vienen cositas? Pinta para hacer un podcast hablando de esta película. Resulta curioso, es que más en el momento que se me dio por ver, a ver quién es el director, tal, y he visto ahí Cabo de Miedo, digo, ostras, por lo menos, viene con caché, incluso viene con los cañones de Navarrón, y digo que es una película que se utilizó luego Quentin Tarantino se inspiró también para hacer esto. ¿Cómo se llama? Malditos Bastardos. Digo, nivel. Películas como eso, la de la conquista del planeta de los simios y la última batalla del planeta de los simios. Digo, aquí hay magra para ir rascando un poco. Lo que le desata la experiencia del puente son los recuerdos. Ahí sí, ahí empieza ya a recordar. Pero por nada más, es verdad, todo despista porque el padre se va. Mira, ya estaré para tu cumpleaños. Pero una de las cosas que tengo que decirte es el momento final, los 10 minutos, es que diría 10 minutos. La película se vuelve súper escabrosa. Date cuenta que en el momento parecen dos películas distintas al final, porque en el momento que viene el padre y llega y se encuentra en la habitación repleta de sangre, incluso diría en la muerte de este hombre que va al final no me acuerdo qué era, si era médico o qué era, que era amigo del padre, y le pegan con el hierro y de pronto chorretes de sangre que en toda la película no había visto nada parecido. O sea, ves pequeñas gotas de sangre en el momento de que el chico se corta la mano con las gotas de esto de sangre. Eso sí, ahora que pienso, bueno, cuando está la chica durmiendo y de pronto le dicen, es que no te has estado con fulanito, que le pegan la brocheta en la boca. Le dice, estabas con fulanito, quiero que me cuente. Y la loca le dice, no, pero si yo es que no me acuerdo de nada. Ahí dice, bueno, vos en todo momento lo achacás de que hay fallos de esto de que esa supuesta personalidad asesina que tiene ella, ella no es consciente y se ha olvidado de que ha estado con el loco y le ha brocheteado. Pero no, es que era la otra. ¡Tramposos! Pero bueno, ¿qué te iba a decir? Te digo de que la película me extrañó
Y no solo me extrañó, sino me chocó el hecho de que se volvió súper explícita, con los brochazos de sangre, y en el momento del famoso cumpleaños, que están ahí todos los cadáveres, y el cadáver de la madre, que me hizo recordar a la cabeza de la madre de Jason, que fue justo en ese mismo año, o en el 81, que fue Viernes 13 parte 2. Y claro, el cadáver ahí podrido, que de pronto le miro la cabeza y veo que le falta, ¿cómo es? Pelo en la cabeza, y yo dije, vale, ¿por qué? Claro, le sacaron el cerebro. Yo ya me estaba haciendo la película solito. Claro, ves el cadáver y ves los cadáveres de todos sus amigos, y ahí en ese momento es cuando digo, wow, se volvió más escabrosa la película, algo que en toda la película, en todo el momento, en el fin no te habían mostrado, y fue un choque. Digo, es que los dos tonos son muy distintos. En ningún momento, incluso, date cuenta de la escena de las pesas, que está haciendo pesas ahí, vos ves que cae, y ahí también han sido tramposos, porque en ningún momento el chico hace referencia de que la que le está poniendo las pesas fuera una chica. Habría que verlo en versión original, a ver si hace una sugerencia. Pero claro, en ningún momento se dice, bueno, no, ponme 10 kilos más y ponme tanto. No, y vamos a ver. Entonces, ahí la película, como te digo, ha sido tramposa, porque imagino de que él no actuaría de la misma forma si le pone las pesas un chico que una chica. Pero vuelvo a lo mismo. Las escenas, vos ves que esas escenas no hay ninguna que muy explícita per se, o sea, vísceras, sangre, gore, lo que se esperaría de un slasher. Pero en el momento final sí, lo ves, se vuelve súper explícito, con los cadáveres de los distintos amigos. Curioso, ¿no? Sí, porque yo echaba de menos la sangre y que fuera un poco más brutal, pero sí, al final te deja todas esas sorpresas, ¿no? Para que disfrutaras. Y que me relaciona cómo acaba la película, con ella cantando totalmente silencioso, y se degrada la imagen y pasa a los créditos y allá empieza la música. A mí eso me ha recordado mucho, a ver, yo no entiendo como tú, pero más a películas más serias, más elaboradas, más dramáticas, más europeas también, porque este tipo de cine suele acabar con un grito, con un susto también, con una escena, con algo impactante y, por supuesto, con una música impactante también. Claro, al final, claro, queda mal ella. Pero ahí es el punto que te digo de que la película no es americana. Porque generalmente la gran mayoría de películas siempre tiene un final feliz, pero claro, aquí tenés este final mucho más europeo, donde no termina todo bien, porque ella ahora se come la culpa de lo que hizo la otra hija de puta. Hija de puta. Ahí se lleva toda esa culpa, y sí, me resulta mucho más europeo la película. Por eso todos esos apuntes que te digo, es que no me sabe a americano. En ningún momento se molesta. El concepto, te dije, el bar, el puente, sí, el puente me da idea a estos puentes de San Francisco, que son esos móviles que has visto a lo largo de las películas. O sea, esa idea del puente sí, pero lo demás, el pub, esa clase de universidad que muy inglesa, construcciones muy antiguas, me ha resultado totalmente esto en un principio inglesa, y luego de ahí como te digo, el concepto del asesino con guantes y demás es muy yalesca. Entonces, pues nada, ahí está la película.
Ahora como estoy limpiando ahora por fuera, cuando termine me sentaré un poco y intentaré buscar información sobre la película, a ver qué dicen la gente sobre ella. Encontré una referencia y no exactamente donde pensaba encontrarla. Está la referencia a Happy Birthday to Me en el capítulo de la serie Scream, segunda temporada. Yo, si no me acuerdo, la primera temporada sí la vi y creo que seguramente la segunda también, pero a lo que me refiero es que creo, si no me equivoco, que estos hacían que cada capítulo tuviera el nombre de un slasher, o me estoy flipando mucho. Ya no me acuerdo si tú has visto las de Scream o no las has visto. Sí, ¿verdad? Por lo menos la primera. Yo las vi y hará un año y medio, o sea, cuando salió la primera, ya van a ser 2 años, vi la primera y la segunda, pero ya no seguí con la tercera, porque yo la tercera a mí me resultaba bastante mal en su momento, pero en su momento la odié bastante. Yo, como digo, alquilé esa película y el del videoclub, el loco, allá en Uruguay, en Progreso, me agarró y me dijo, no, sí, esta película es del mismo estilo que Silencio de los Inocentes. Hijo de puta, ¿cómo me decís eso? Ese seguro era pariente de la loca esta de Happy Birthday to Me. Pero bueno, la vi y digo, no, esto no es nada que ver. Y claro, me entró muy mal porque yo quería ver una cosa y me presentó otra, además con mis tíos, que de pronto, claro, la primera escena de Scream, que es como es que al novio que le sacan las vísceras y después tenés esto a la chica que también la ahorcan y termina abriéndole el estómago. Pues claro, de pronto me miran a mí y dice, Seba, ¿qué has traído? Digo, no, te juro que no, que había traído cosas buenas, no sé qué, me dijeron que tal, que cabrón, esto y lo otro. Pues nada. Y entonces ya sí hubo una fiebre de Scream, como te digo, en su momento no me hacía ninguna puñetera gracia, porque veía que no entendía que era una referencia, o sea, me daba más sensación que era una especie de burla de género que una, y claro, esto de las películas Scary Movie, la primera no ayudó a nada, porque se burlaba exactamente. Entonces me da la sensación que se burlaba, hasta que la vi, creo que por segunda vez, ya viste, con ese estilo de sentido arácnido, y ahí empecé a descubrir todo el trasfondo y todo el concepto que viene detrás de la película, que resulta bastante divertido. Que luego de verla decís, amigo, venía por esto. Digo, ahí ya pero ya a lo largo de los años 2000 empezó a entrarme un poquito mejor. Al principio es que, date cuenta, la ola de slasher que hubo, que venía a raíz de Scream, que era slasher descafeinado, porque al final esto Scream sí, vale, está bien, la primera y segunda están bien, pero después tenías cosas como Sé lo que hiciste el último verano, que era un slasher súper descafeinado, aunque tiene sus cositas que me hacían gracia. Y luego tenías esto, Leyenda Urbana, y luego vinieron un montón de películas que bebían de slasher, pero claro, donde la violencia era muy blanca y no tenías un terror per se. Menos mal que llegó los gloriosos 2000 y los trajo de vuelta el verdadero cine de terror. Aunque ahora mismo lo estamos extrañando un poquito. Bueno, habrá que ver estos temas de recaudación y la aceptación que tiene. Yo es que me imagino la película demasiado larga. Para lo que te plantea, demasiado larga, y luego el final bastante enreversado. Entonces seguramente en la época no entró muy bien. Con seguridad la gente no le hizo demasiada gracia, por eso no tuvo continuación, pero si no, date cuenta que perfectamente una película de este estilo podría tener continuación sin ningún problema. Estábamos en esa época, en la gloriosa época de los slasher. Si no se generó ahí, ya no van a ser.
¿Podrían hacer un remake? Podrían. ¿Tan loco como este? No sé yo, pero bueno, ahí estaría. Hay un hilo en Reddit que hace comparación, un deathmatch, tipo Celebrity Deathmatch, pero con el asesino de esto de Scream 3 contra el asesino de esto de Happy Birthday to Me. Por lo tanto, no sos el único que ve esas comparaciones. No supieron ver esto. ¿Cómo es? No supieron ver de filón. Como te digo, la película dentro de lo que es el slasher es bastante raruna. Volvemos a los clichés que maneja y demás, pero resulta bastante raruna. Ahí está, esa duración tan extensa y que realmente yo la tenía debajo del radar. Digo, yo no tenía esta película consciente. Pero ya que hace esto, la serie de Scream hace referencia a esto, o sea, esta película tiene su público, o eso creo. Muchas veces pasa que es eso, de que estás ahí viendo otras cosas y hay algunas cosas que pasan bajo el radar y no lo ves. Nada, te voy a recomendar a Slasher para que veas. Pero ahora lo que no me quedó muy claro, ¿cómo descubriste esta peli? ¿Cómo llegaste a ella y cómo te interesó para verla? Porque no es la típica peli que te gustaría ver a ti. Sí, a mí siempre me ha gustado este tipo de películas. Claro, pues sí, desde pequeñito. Recuerda que la primera película de terror así que vi que me llamó mucho más la atención fue la de La maldición de Satanás. De una mansión con fantasmas, con asesinos y tal, en plan Evil Dead. Aún así sabía que existía el cine de terror, pero no de ese tipo, y me gustó, me impactó mucho. Pero a mí siempre me han gustado las películas de asesinos, de sangre, y cuanto mejor hecho y más explícito, mejor. No quizá llegando al gore, pero sí un poco más. No era el primer slasher que vi, yo ya conocía Viernes 13, Pesadilla en Elm Street. Las de Scream no estoy seguro de haberlas visto en su momento. Y creo que era Calle 13 o algún canal de estos. Entonces la vi anunciada y me gustó. La vi y yo creo recordar que me la grabé. Si no la grabé, como ahí hacían varios pases, de vez en cuando te la ponían en la misma semana, las mismas películas y todo. La vi, estoy seguro de haberla visto por lo menos 3 veces en esa época. Luego con el tiempo pues me olvidó y tal, y un día me acordé, siempre me acordaba de la película, pero ya no me prestaba atención. Y hace mucho tiempo la quise buscar y solo encontraba Cumpleaños Sangriento, porque yo la buscaba así y no encontraba. Digo, sí, joder, ¿y dónde está esta película que no es la que yo digo? No, nada, imposible. El otro día se me ocurrió buscarla. Yo me acordaba de algunos asesinatos, el de las pesas, el de la moto, y me acordaba también de la recolección de los invitados al cumpleaños, todos muertos, pero no me acordaba ni quién era el asesino, ni muchas cosas más de esta película, ni en esos detalles, porque en esa época yo no me fijaba en estos detalles ni analizaba tanto hasta ese punto como lo estoy haciendo ahora. Es que escuchándote el audio, claro, venía ya de un trajín de que te molaba esto, la habías visto en su momento, no en su momento cuando salió, sino en ese momento que te mola ver este estilo de cine y nada, y le tenías un buen recuerdo a la película. Yo, como te digo, esta es la primera vez que la veo. Pero tiene esas cositas. Resulta es que, claro, al tener tanto slasher o tanto cine encima, luego lo ves y le ves esas cosas y dices, esto de aquí, esto de acá. O como te estoy diciendo, esta película era de la horneada bastante joven, de la época de esto del slasher. Por lo tanto, todo lo que se está generando aquí es lo que va a recoger la siguiente generación de slasher. Pero es que esta película tiene algo especial, su conjunto, ¿no? A modo de producción, de guión, de historia en sí.
tiene algo especial y por eso el volver a verla con los ojos de ahora me ha sorprendido y me ha agradado muchísimo y estoy muy entusiasmado por esta película. Joder, es que encima la canción del final es que es buenísima, es que me encanta, que esa es otra. Y el cartel no es muy atrevido porque, para la época digo, también porque los slashers y todo estos, vale, sí que he visto muchos un poco, bueno, que sangrientos, pero yo qué sé, el típico hacha o una persona ensangrentada y esas cosas, un cuchillo, pero es que aquí aparece directamente clavándole en la boca y es que eso es más impactante porque es que eso es horrible, más que un hachazo en la cabeza. Pero toma en cuenta una cosa, también el póster, que tal vez que eso fue lo que a mí no me hizo llamar la atención. Porque sí, ves un loco que le pone una brocheta en la boca, pero se llama cumpleaños feliz. Y mira lo efectista que podría ser la otra película. Ya me pondré a ver la otra de cumpleaños. Es una tarta donde las velas son los dedos. Vos pensás que también algo muy importante en el cine es de que las películas se vendían por el póster y muchos pósters te mentían descaradamente. Acordate tipo Rescate de Nueva York, que al final el póster era un loco corriendo por las calles de Nueva York y la cabeza de la Estatua de la Libertad, y vos ves la película y eso nunca aparece. Te mentían, te engañaban, como el loco del videoclub de mi barrio de allá de Uruguay. Te engañaban como un chino y la carátula de videoclub vendía, estaba pensado para eso. Entonces, ves cumpleaños feliz, pero no ves nada. Incluso el cumpleaños, como es el cartel japonés de la película que yo te pasé, está mucho más interesante porque ves una tarta, ves tal, creo que la tarta está, ahora no me acuerdo si había un hacha, pero también te estoy engañando, ahora voy a verificarlo, pero era si había algo que estaba cortando la tarta o no, ahora lo voy a ver. No, tuve un flashazo, no tenía nada, era la tarta. No sé por qué se me había pasado eso. Pero claro, el póster por lo menos te vende. Porque tal vez que ves esto, la película, con el loco con una brocheta en la boca y sí puede ser impactante, pero no te está diciendo realmente de qué va la película y si es de un cumpleaños, tendría que tener, como la gran mayoría de películas de esa época, los pósters tenían alusión a lo que mencionaban. Cuando era cheerleader, más cuando hacía referencia de fechas puntuales como es Navidad, Año Nuevo y demás, que siempre el póster tiene un guiño al tema que trata. Totalmente solamente la brocheta. Y yo creo que haberlo visto incluso para comprar en los sex de ahí de esto de Alicante, y veo el póster y no creo que me haya llamado la atención nunca. Otra cosa, Sebastián, que me ha llamado mucha atención de la película es en las escenas de la madre. Es un personaje que solo sale esos 2 minutos por lo menos, pero como te lo muestran, la tía está completamente loca de odio, de rabia, pero no, es que el doblaje es curioso porque no es el típico grito, no, está desquiciada completamente, como si fuera a matar a todo el mundo. Por eso yo pensé de que vendría el rollo de la mentalidad, ¿cómo es? Eso de la conciencia de la madre, la niña, la chica, porque la muestran muy loca en el sentido de que está muy fuera de sí, enfadada porque no fueron al cumpleaños, que me da la sensación de que ahí falta algo, falta esto, ¿cómo es? Trasfondo, porque me da la sensación de que la mujer está como que la echan de menos o la tratan de menos
como que hay una historia ahí detrás de que ella tenía poco dinero y tenía una relación con la familia de esa gente, y como ahora ella dijo, ahora sí yo tengo dinero, en una parte lo menciona, ahí está, que podía venir de que el odio era de que en su momento la trataban de menos por ser pobre, y ahora como tiene dinero, sí, quiere reivindicar una posición económica que los otros todavía no le reconocen. Pero mira, al final no se dijo nada, boludo. Sí, falta historia, falta el desarrollo de la historia en casi las 2 horas de película, que no se molestaron en hacerlo, que eso es otra. Happy birthday to you, que te mato a ti. Ten cuidado con la gente rencorosa en su cumpleaños feliz. ¿Te apetece un podcast? Sobre slashers ochenteros? Película también de terror rural o pseudo slasher. Ahí tenés Motorhead, que a mí es una de las películas que me encanta, que es mala de cojones, pero me encanta por los dos personajes, los dos hermanos que regentan el motel y luego agarran a los turistas para convertirlos en sus repollos humanos, para luego engordarlos y luego hacer chorizo con ellos. ¡Chorizo! Eso de chorizo es de Coco. ¡Chorizo! Te puedo asegurar que es que esta película es demasiado buena como para englobarla en una explotación. Te habrás quedado dormido viendo la película, ¿eh? Hereje. Hay guantes negros. Ellos es un yali. Es un yalo. Más que cosa fai lui. Es un yalo. En una dijera, no aguanto a estos inmigrantes. Y por eso te digo, me llama la atención. Pero eso no me extrañaría que sean tipo alemanes o algo así. Las pesas se nota que son de plástico. Solamente que están rellenas de agua, ¿eh? ¿What? ¿Cómo? Me cago en Satanás. ¿Pero qué es esto? Y hasta aquí este escalofriante intercambio de impresiones sobre Cumpleaños Mortal. El Loco y yo esperamos que os hayáis muerto de interés si es que habéis llegado al final. Ha sido divertidísimo montar y editar este episodio a partir de algo tan sencillo y poco profesional como lo son unos audios de Telegram entre dos amigos comentando una película que en principio no tenían la finalidad de ser convertidos en podcast. ¿Quién sabe si la próxima vez será en vuestro cumpleaños? Cosmoversus.